Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bibliothings. El segundo, exactamente, de la segunda temporada. La segunda temporada, 2024, transmitiendo en vivo. No, todavía no llegamos a eso, todavía no llegamos, pero no pierdan en vivo, pero transmitiendo siempre desde el mismo lugar. Claro, no pierdan las esperanzas. Hoy, ¿qué nos toca? Segunda parte. Algo adelantamos para el último. Claro, vamos en el último que vamos a completar el primer capítulo que hablaba del camino lector con los géneros literarios y los géneros literarios que nos gustan a nosotros. Me encantó. Así que si todavía no escucharon el capítulo 1, ya se van a escucharlo. Es más, vamos a dejar una pausa para que se vayan. Claro, ponerle pausa, guardar el video o el stream, lo que estés usando para escucharnos. Exacto. Andate al capítulo anterior y después volver. Exacto. Bueno, hacemos un resumito como Para meternos, sí. De qué son los géneros literarios. Los géneros literarios son categorías que clasifican las obras literarias según sus características específicas, como la estructura, el estilo y el contenido. Ajá. Dentro de los géneros literarios tenemos tres grupos: narrativa, poesía y drama. Narrativa, que es la que más abunda, digamos. Dentro de la narrativa tenemos las características que serían novelas, cuentos, relatos que cuentan a través de la prosa. La poesía, ritmo, métrica y expresión de emociones, por decirlo de alguna manera. Y el drama, que serían las obras literarias. Perfecto. Esto es como un pequeño pantallazo. A ver, profesores de literatura, si nos están escuchando, no nos reten, piensen que es general. Si tienen que corregir, corrijan. es general. Bueno, y nos vamos a ir a cada género. ¿Quién va a empezar? Vamos a empezar. Si quieren, empiezo yo. Dale. Bueno, uno de los géneros que me marcó, puedo decir, también lo viví en la Biblioteca San Martín. Me encontré con un libro viejo, muy viejo, que era Las Mil y Una Noches de Draghi Lucero. Las Mil y Una Noches Argentina. Sí. Libras. Qué hermoso libro. Sí. En realidad le di una ojeada, lo que fue primero, y dio la casualidad que ese ejemplar tenía las obras de Víctor Deleuze. Son todos grabados. Sí. Eso me apasionó y después empecé a incursionar sobre lo que era el texto y fue un viaje de ida. Te voló la cabeza. Un viaje de ida, sí. Me hiciste acordar un cuento de Draghi Lucero, La Libertad del Negro. Qué hermoso. Sí, es increíble. Obviamente que no, Draghi no transita el terror en sí, pero a través de los mitos y estas leyendas que se van pasando a través de la oralidad en el tiempo, él sumerge justamente con ese suspenso que le da tan característico de su escritura. Es maravilloso. Es muy bueno. Sí, empecé con eso. Después me abrió un pantallazo y de ahí es que me he quedado no es que me he quedado exclusivamente con el género de terror, pero me gusta mucho. Va por ahí, digamos. O sea, el género del cual vas a hablar es el género del terror. Género del terror. Menos mal, porque yo es un género que no leo ni leería. Por ejemplo. Bueno, puede ser la primera vez. Ojo. Difícil, sí. Bueno, voy a dar la definición de J. Cudon, que es un historiador literario, que dice, la definición es muy práctica. Es una ficción en prosa de longitud variable, que sacude o también asusta al lector, principalmente lo que estábamos hablando recién de Draghi Lucero. Y también induce una sensación de repulsión y aversión. Por eso vamos a empezar a hablar. Realmente. Es una narrativa diseñada para provocar miedo. Sí, para generar algo, pero un choque más fuerte, justamente. Entonces vamos a hablar un poco del origen de este género, que dice lo siguiente: este género de terror nace, en realidad surge en la literatura del folclore y las tradiciones religiosas a lo largo del tiempo. Entonces se considera en realidad uno de los géneros más antiguos, principalmente porque se centra en realidad en una acción, en realidad en un, ¿cómo se podría decir?
en un sentir fuerte y primitivo que es el miedo, que a lo que todos recurrimos, digamos, a pesar de los años, lo que va pasando, como es el impulso directo de cada uno, el miedo. Por eso se centra en eso. Dice que en la Edad Media, en el año 313, hace bastante, debido también a que han habido establecimientos cristianos en Roma y la influencia obviamente de la religión, nace lo malo, lo demoníaco, y eso es lo que empieza a ganar reputación, alimenta justamente, y eso le da ese auge a escritores como Bram Stoker con Drácula, justamente, que fue inspirado, es una obra trascendental. Sí, lean Drácula, por favor. Lean Drácula, que fue inspirado justamente en la historia de Vlad Tepes, que era príncipe de Valaquia, y el empalador. Y por favor me ven Castlevania. Ay, por favor. Bueno, lo tienen en Netflix, todas las temporadas. Si alguien quiere jugarlo, también está. Exacto. Hermoso. Y bueno, esta narrativa, digamos, gótica, se considera en realidad uno de los antecedentes del género del terror, que parte de ahí de Bram Stoker. Y después, lógicamente, tenemos a nuestro muy querido conocido Howard Phillips Lovecraft, que él se interna directamente en lo que es el horror cósmico, justamente esa sensación. ¿Puedo hacer una acotación? Por supuesto. Antes de Lovecraft está Edgar Allan Poe. Sí. Que es el que le da la letra. Obvio. Que no son contemporáneos, es más viejo. Ese es mi amor platónico. Pero, yo me quiero casar con Edgar Allan Poe. Pero Edgar Allan Poe Tener su gato Miguel. y tener su gato. Edgar Allan Poe en realidad es el motivo por lo que Lovecraft comienza a incursionar en ese género. Lo amaba el tipo. Sumado a Lovecraft, hay un documental muy bueno que se llama Miedo a lo desconocido, que habla de la vida de Lovecraft, que es un lujito. Sí, raro, pero A ver, estamos hablando del creador, el padre del Cthulhu, chicos. Sí, es raro. Lógicamente que para vos podés crear esas cosas no hay rosa un poco. Lo bordes. Ahí. Pero ahí descubrís por qué el tipo era como era. Sí. Claro. Bueno, con Poe pasó más Más una joven. vida media complicada. También rosada. Edgar, Sí. Kafka, otro. Bueno, si tenemos para empezar. De los más hermosos poemas los de Poe para mí. Sí, son muy bellos. Y bueno, y como decía Adri, en realidad lo del género de Lovecraft, este horror cósmico que él inventa, te crea esa sensación de malestar constante porque él se basa en deidades, digamos, en primigenios, que uno no puede ni siquiera imaginarse, porque si bien están descritos en los libros, él no tiene un acercamiento en el dibujo sobre cómo puede ser. Y es ese mal tan abrasador que viene de afuera, digamos, que es incontrolable, que uno ni siquiera se lo puede imaginar. Por eso ese horror cósmico, digamos. Totalmente, pero tiene una magnificencia en la descripción el tipo. Sí, es un Márquez, pero para el otro lado. Voy a decir una buena te cagás Sí. de cómo te describe Sí. las cosas el tipo. Sí, a lo largo de la historia se han hecho varios bocetos, lo que estábamos hablando recién con Ro, que dijo de Cthulhu, se lo ha representado de varias formas y como que esa es la que ha quedado, el típico hombre grande con las alas y Con esa bestia. Tipo pulpo. pulpo. Sí, ¿no? Y se adentra en lo desconocido y en lo inquietante, digamos. Bueno, cumple su finalidad, digamos. Es El un libro le proceso. transmite la Claro, emoción con lo que hablábamos de un la principio, ese shock, digamos, de impresión al leer este tipo de novelas. Y bueno, y las características de la novela de terror es principalmente la creación de una atmósfera inquietante, como estábamos hablando, siempre, a menudo, en realidad hay un factor sobrenatural, no puede faltar. ¿Y qué más pasa? Bueno, se cultiva el miedo y las emociones asociadas a todo esto. Siempre, en todos los libros de lo que es el género de terror, son sucesos sorprendentes y algunas veces sin explicación inmediata. Totalmente. Así que bueno, he buscado algunos referentes del terror como para que si alguien quiere buscar, le gusta o quiere Hermoso. sumergirse en esto, primero lo puse lógicamente a Lovecraft con La llamada de Cthulhu, después puse a Bram Stoker con Drácula
expuesto a Mary Shelley con Frankenstein. No nos olvidemos que también fue Impresionando la flaca. increíble lo que fue. Pero una de las primeras mujeres. Tremendo también es esa obra. Bueno, después tenemos obviamente a Edgar Allan Poe con Corazón delator. Totalmente. Así que ese sería como un breve resumen de la novela. Sentido en El corazón delator y en otro cuento que es El pozo y el péndulo. El pozo y el péndulo. Sí. Una ansiedad, una desesperación. Ay, Dios. Una desesperación genial, que a uno es le genial. nace de la planta de los pies y va subiendo por todo el cuerpo y te querés apurar a leer incluso porque... El gato negro. El gato negro. Gato negro. El gato negro. ¿Puedo sumar unos? Por supuesto. Unos autores, Stephen King, También. Philip Baker. El autor del Stephen Y- King, el autor de terror como estrella del siglo XXI. Se lo Y la argentina, que la recomiendo, Mariana Enríquez. Mariana Enríquez también. La parte tiene unos cuentos maravillosos con un terror que yo no había leído nunca, basado en cosas básicas, pero impresionantes. Y cómo Súper la está recomendable. pegando en el mundo, porque... Sí, ahora Sí, está qué bueno muy también. Sí, sí, hermoso, hermoso. mucho, sí, visibilidad. Es exactamente. Hermoso decimos y estamos hablando de terror, pero bueno. No, bueno, por eso yo soy la excepción del grupo y aporto que no es la literatura que vaya a leer absolutamente nunca. ¿Querés que corramos para ese lado? Bueno. En la amplitud del gusto. Claro. No, por Bueno, supuesto, por sí, supuesto. sí. Bueno, yo me voy al otro extremo, digamos, de alguna manera, que es el romanticismo, el romance, la novela romántica. Se empieza como a destacar más a principios del siglo XIX, que muchos la deben conocer con Jane Austen, que es una de las autoras como más destacadas durante el siglo XIX, por el tipo de novela que hizo, que para su época era como transgresora, como disruptiva, no sé cómo explicarlo. Hoy en día lo vemos y realmente uno dice, la verdad que esto no tiene nada de disruptivo, pero para los estándares sociales, para el estilo de vida, lo que se esperaba de las mujeres, era el transgresor. Entonces fue muy criticada y el destacar de ella fue mucho tiempo después. Incluso hoy, muchos siglos después, un par de siglos después, sigue siendo como la más reconocida. Entonces, Y están las hermanas Brontë también en la misma exacto, están Con las cumbres borrascosas. las cumbres borrascosas. Llevaba Cumbres cine. borrascosas. Sufrir. Cumbres sí. borrascosas Sufrir. y Sensatez y Sentimiento, Yo Orgullo y Prejuicio, fueron las primeras novelas románticas que yo leí siendo una adolescente. Sí. Y para mí era una locura. Yo soy una persona enamorada del amor, una romántica incurable. Entonces Sí. todas esas novelas para mí eran hermosas, siguen siendo hermosas, yo no voy a negar eso, pero bueno, hoy un poco más espabilada con la vida real. Con el romanticismo. romanticismo. Hay diferentes tipos. Uno se cura de tanto con ciertas cosas, pero bueno, no dejo de estar encantada por ese estilo de libro y me fascina, es algo que voy a recomendar. Jane Austen la voy a seguir recomendando, no importa cuándo la lean, siempre es un libro. Hay una acotación que se puede hacer que Shakespeare también. Y es antes. Shakespeare está bueno, hay Claro, un sí, sí. rompecabezas que es la historia romántica. Es muy Algún trágico, romance digamos. clásico. Claro, es muy trágico. A mí me gusta, y el Shakespeare personalmente. original está escrito en una lengua inglesa antigua, que cuesta un poco la lectura. Obviamente las adaptaciones modernas son fantásticas, Claro. pero no deja de ser un romance clásico. Claro, Mira, y también tener en cuenta que hacía, o sea, la parte teatro, De teatro, ya viene ¿no? de mucho antes con la Claro, temática claro. romántica, ya de hecho desde el teatro griego, Exacto. que se hacían las representaciones de los grandes maestros de la literatura griega, pero todo en dramaturgia. Claro. A partir ya del siglo, como bien explicó Anita, del siglo XIX, ya ahí se empieza en el formato novela. Claro. Pero sí, es cierto que Shakespeare también También. es uno de los grandes exponentes del romanticismo en la literatura. Y hay muchas obras de teatro que son romances Sí. y drama a la misma vez. Sí, sí, Claro. sí. Entonces, yo creo que el romance está en todos lados, incluso en los cuentos de terror puede haber un poco de amor ahí metido y digo, bueno, Seguro. tiene Y más- salvación. y más actual. Y más actual tenemos, bueno, está muy en boga, que lo deben haber escuchado, Julia Quinn, que es la autora de los libros de la serie Bridgerton. Ah, en de Netflix. Bridgerton. Sí. Y, La serie. Los libros hace muchos,
unos cuantos años que está, es de los 2000 por ahí. A criterio de cada persona, yo creo que aspirar a que el libro sea igual que la serie o a la inversa, no siempre uno por ahí se decepciona ahí. Entonces yo recomiendo por ahí ese tipo de libros, léanlo antes de que vean la serie. Y así como Julia Quinn, de ese estilo de romance, se le dice romance histórico porque está ambientado en los 1800, está Lisa Kleypas. Históricos. Claro, está mi autora preferida que es Lisa Kleypas, que tiene muchos, ella saca como sagas de libros, de 4 libros que son amigas, 3 libros que son hermanos, o que van pasando de libro en libro y son personajes y son los hijos del anterior. Son sagas de familiares. Claro, son de sagas generaciones familiares. Está muy buena, es otra que también está orientada en el romance histórico, pero es divertida, es graciosa, te hace reír, tiene su parte de drama, pero no deja de ser eso romántico y un poco pasional, hay que decirlo, que tienen los libros. Claro. Nicolás Gaspar también es súper romántico. Nicolás Gaspar, que hizo Diario de una Pasión. Exacto, Claro. eso iba a decir. El libro se llama The Notebook, la película es El Diario de una Pasión, y después otro libro que también lo hicieron película que es hermoso, yo lo recomiendo, eso sí, van a llorar como magdalenas porque es para llorar, es Yo antes de ti. Eso es lo que iba a decir. no, también. de Están las dos. Exacto. Sí. Hay Están dos. las Ajá. Es la verdad que es una historia que se sale un poco de lo tradicional de se conocen, se enamoran, les pasan cosas, tienen un Lo que final pasa es feliz. que, claro, pasa del amor romántico al amor Exacto. propio. Claro. Al final todos mueren. Voy a ser señaladores con eso. Todo al final. Me parece un poco disruptiva y está bueno porque no es el típico Y sí. historia romántica, También tiene su María. parte, pero tiene muchas cosas bonitas, muchas lecciones importantes, además de la parte de amor, por supuesto. Claro. Como que le enseña, ese tipo de libros le enseñan a uno que el amor tiene diferentes aristas. Exacto. Bueno, acá en Argentina están los de Florencia Bonelli, Ese libro de Claro, circulación. Gloria Casaña, Casaña, Canales, Sí, que- Gabriela Margada sí, también. Hay como una Sí, hay seguidilla una, de autoras. Rivero, Viviana Viviana Rivero. Viviana Rivero tiene unos romantones. Sí. Empalagosísimo, sí. Bueno, son libros gordos. Y también son sagas. Y son sagas, por lo menos Está bueno. Bonelli y Casaña, que son las que hacen más sagas, más en la ambientación Yo histórica. ahora les he también. comentado porque soy fan, como dije, en off dije soy fan de las sagas o de las series largas, entonces me gustan las autoras que hacen sagas. Por eso también estoy recomendando este tipo de libros. Súper interesante, te digo, hay una arista ahí para meterle de romántico. Alguna vez el Aquí- romanticón Cada una se tenía moría de amor. Claro. Yo la tuve con el libro Mujercita. Sí, pero ves que la etapa esa romántica yo me voy para el lado de Adriana por Shakespeare, que me encanta. Bueno, Algo yo me un romance voy- más trágico. Más trágico. A mí me Eso pasa sí me con, gusta. Oscar Wilde. Oscar Wilde lo mismo. El señor y la rosa, Oh. que es un romance, pero por trágico. Yo soy, Como agua, no, un libro de secundaria, como agua para Como agua chocolate. para chocolate. no solamente lo regalé ese libro, sino que se lo leí a una muñeca llamada Joana. Se lo leí en la primera vez. El Ruiseñor y la Rosa. Ajá. Pero que es terror y amor, es Los cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga. De Horacio Quiroga, sí. Sí. Bueno, está, y como decía vos, está de destacar. Esto que he nombrado yo se llama Romance Rosa. Rosa. Claro. Rosa. Después viene el romance erótico, el romance El histórico que hablaste recién. romance histórico, el drama romántico. Hay como dentro del romance muchos aspectos, así que Claro. indaguen. O sea, va de Hay como. uno nuevo. Spicy. El Spice. O sea, Lo hablamos la otra vez. El siguiente nivel del romance erótico, el Ahí, nivel ahí. que sigue, el nivel mejorado. El nivel que sigue, exacto. No es ATP, así que Bueno, dato importante. No recomendado para menores de 18 años. Exactamente. Bueno, y si son menores o más adolescentes, podemos recomendar a Jenny Han o Ann, no sé bien cómo se pronuncia, con El verano en que me enamoré, todas estas Sí, saguitas. todas que van esas a- que salen ahora en Wattpad. Claro, WhatsApp que tiene novelitas nido pero de de acá a amor. la China.
Que Y tiene son los... de romance adolescente. Sí, Ese. Stopper, ¿cómo pegó Ah, sí, Stopper? Qué hermosa. El de Bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella. Ahí es un drama romántico. Drama. Absoluto. Bueno, Blue Jeans. También. Claro, sí. Hay un montón. Hay un montón. Muchísimo. Bueno, si quieren, sigo yo. Yo me voy a meter con un camión o con un mundo aparte, porque no es un género, es literatura japonesa. Así que dentro de la literatura japonesa tenemos incluso géneros, pero no nos vamos a meter tanto. No. ¿sí? Desarrolle. Vamos a desarrollar un poquito. Claro, capaz podemos hacer algo aparte. Yo por ahí destaco 2 periodos en la época de la literatura japonesa que es a partir de la apertura de Japón al mundo, ¿no? Que se da, quieran o no, con los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, es cuando Japón tiene su mayor apertura al mundo. Y bueno, pero voy a empezar a hablar de los inicios de esta literatura, que estuvo muy influenciada por la cultura china. De hecho, se escribían con caracteres chinos y había una gran tradición oral. Y su literatura más que nada eran hechos históricos, mitos, como leyendas, ¿no? Sí. Ahí podemos decir que nace un poquito lo que es la novela histórica, de manos de Eiji Yoshikawa, que narra en un lenguaje como más sencillo, que se pueda entender, ¿no? El típico que sepamos todos, que todos entendamos, y que cuenta la historia. Me gusta mucho, yo lo tengo el libro, ese es un libro hermoso, de Taiko, se llama el libro, que cuenta la vida de un campesino, Hideyoshi Toyotomi, que logra ser alcalde. Una cuestión de Yamalyan de Los Miserables. Ajá. Sí, podemos hacer un paralelismo, Sí, ¿no? Porque el tipo, bueno, estamos hablando de la época de Japón feudal donde era todo un desastre. Así que esa se las recomiendo mucho. De hecho, es una historia que recopila Eiji, ¿no? Porque es un libro larguísimo y era de tradición oral, ¿no? Y él en un lenguaje sencillo lo junta. Y Quaterni, que es una editorial que se dedicó mucho a editar literatura japonesa, lo saca en 2 tomos, preciosos tomos, unas tapas hermosas tiene. Y bueno, eso por un lado. Después también tenemos un poquito cuentos hay un montón, cuentistas, y uno de sus más referentes puede ser Ryunosuke Akutagawa, ¿no? Son difíciles los nombres japoneses de pronunciar, ¿no? Que podemos decir que es un poco el padre de los cuentos japoneses, donde más que nada se reflejan la vida del Japón feudal, ¿no? Y después ya tenemos una posguerra que viene marcada por una cuestión más incluso con un tinte occidental. O sea, una apertura de... Con una primera apertura como que se empieza de lo de afuera. Y tenemos el primer Nobel también para Japón. Japón tiene 2 Nobel y soñamos con un tercero para Murakami, pobre, porque nos da pena. Sí, la verdad que lo merece. Yo creo que ya lo merece porque no sé, puede no gustarte, pero yo creo que por la trayectoria ya se lo va mereciendo, pobre Murakami. Bueno, pero estamos hablando ahora en este caso de Tsunari Kawatawa, que muchos lo deben conocer, que tiene historias que conocen todo como Lo Bello y Lo Triste o Kyoto. Pero yo recomiendo más otro que me gustó mucho, que se llama País de la Nieve. Y bueno, Kawabata, más que nada habla un poquito del amor no correspondido. No, qué Estábamos hablando de romance. Son duros. Sí. O sea, a mí me llegó así. Sí, es verdad, hay que aclarar eso. La literatura japonesa, sí. Y más que nada hablamos de la actual, de la contemporánea, es dura. Plantea cosas de la vida de una manera que capaz que no lo vemos muy escrito en la literatura occidental. Claro, lo que pasa es que algo cultural envuelve eso. Justamente. La depresión la ven de otra manera, Sí. el suicidio lo ven de otra manera, la tristeza la ven de otra El manera, amor, la no. muerte Bueno, la ven de eso otra manera. es lo que quería meter ese bocado. No sé si no es fake esto, pero dice que la palabra amor
no está constituida en ese alfabeto, digamos, como que lo han tenido que readaptar, Claro. me parece. Y porque hay una cuestión, un bagaje cultural que ellos ven las cosas de otra manera. Claro, bueno, pasa un poquito, yo creo que, bueno, en Japón tenés varias palabras por ahí para referirte Es lo al mismo. amor. Claro, es un... Y pasa un poquito con la palabra amor en el griego, ¿no? En el griego hay también 3 palabras para decir amor y son diferentes. Por ejemplo, al amor romántico, al amor que vos podés tener por algo material o a la vida y otro tipo, ¿no? Entonces por ahí el Japón tiene esto de una multipluralidad de este significado y de diferentes palabras para referirse al amor, pero en diferentes situaciones. Sí, no sé si bien era de amor o de te amo. Me parece que era una de esas dos que no Y tenía... Puede ser. Sí. Puede ser. Por ahí. Depende, las claro, traducciones, depende del contexto en donde lo digas, a Claro. quién se lo digas, porque lo que tienen muchos por ahí las culturas asiáticas es eso, que si bien tienen distintas palabras para denominar a una sola cosa, el contexto hace que vos la digas a esa A palabra esa en particular. Por Hasta el eso por ahí- tono, hasta el tono. Por eso la es- etimología Claro. cambia. Exacto. Por eso siempre te recomiendan cuando vas, o sea, que tenga la oportunidad algún día ojalá de ir a esa Sí. parte de Asia, usar las palabras correctamente porque por ahí vos Podés- lo decís en un contexto Sí. y Y te quizás pueden malinterpretar. se malinterprete y te puede ofender a alguien porque no es el sentido que le dan a la palabra en ese Exacto. contexto. Sí, sí, yo creo que bueno, es una cuestión muy idiomática, por eso también yo a través de los años que he leído mucha literatura japonesa, siempre termino o en Google o en algún otro libro para referenciarme, ¿no? Claro, te ayuda, Para sí, sí. aprender de la cultura, porque Totalmente. si Sí. por ahí lo leemos muy aislado, hay cosas que no vamos a estar Sí, entendiendo. por eso siempre agradecemos cuando vienen las notas Las a pie notas o al pie. los índices al sí, final tal con cual, las con explicaciones de las las palabras porque Sí. sí. Bueno, a mí me pasaba mucho con te extraño, que decimos nosotros en Latinoamérica, y con te echo de menos que dicen los españoles, Ujú. ¿no? Siempre me pongo a analizar el te echo de menos, ¿cómo te echo? Te echo, te corro. Pero te menos, saco, pero un poquito menos. Claro. ¿no? Y nosotros decimos te extraño. Sí. Es como que, bueno, en Japón pasa con algunas cosas así. Bueno, y en esta apertura de vanguardia de los Juegos Olímpicos que fueron en el 64, llega el segundo Nobel, que viene de la mano de Kenzaburo Oe, que también fue premiado en 1994, y él más que nada cuenta vivencias personales. Entre sus obras podemos destacar Nuestro Tiempo, que es una experiencia como personal de él, autobiográfica. Él tenía a su hijo que era enfermo y él dice que su motor para escribir y su inspiración es lo que él vivía con su hijo, ¿no? Ajá. Entonces, por eso son como vivencias totalmente y plenamente personales de él. Y yo creo que a partir de 1980 ya viene el auge y lo que ya todos conocemos, Haruki Murakami, Banana Nishimoto y así un montón. Murakami da para hablar Muchísimo. largo y tendido. Sí. Lo que podemos decir, bueno, es que nos metemos al mundo del surrealismo con Murakami. Con Murakami hay que entrar despacio. Ay, sí. Yo tengo un amor Tranquilos. con Murakami. Porque nos podemos encontrar obras muy lindas, pero también sí, complejas. muy complejas. Por ejemplo, yo me acuerdo el primer libro que leí de él fue El chico que no tenía color, no me acuerdo bien, Algo así, sí. que es una historia como re impactante, no se llama así, pero No, va por ahí el título. Algo así. Sí. Y por ejemplo después leí dos que me volaron la cabeza y que me llevaron muchísimo tiempo leerlo, que uno es 1984, No lo he leído, que no me le animo. son 3 libros, Ujú. que de hecho, bueno, viene obviamente del libro 1984, pero en la versión de Murakami lleva una Q, porque la Q se pronuncia como casi si fuese el 9, ¿no? En inglés estamos hablando. Y lo que sí Murakami tiene mucho, los años de peregrinación del chico sin color, gracias Anita, el libro. Ese fue el primer libro que leí de Murakami y me gustó muchísimo. Y lo que tiene mucho Murakami es que se mete mucho con la música, un fanático empedernido de los sí. Beatles. De hecho, bueno, su libro que en español está traducido Tokyo Blues,
en inglés es Dramón. Norwegian Wood, que es una canción de los Beatles. De los Beatles, ajá. Y bueno, de hecho en Japón sí conserva un poquito que es Norway no Mori bosque. Entonces bueno, ahí está Norwegian Wood. Y habla un poquito también de la vida de una persona que tiene muchas etapas en su vida, o lo marca mucho un hecho, no quiero spoilear. Toca No, temas no spoilees, puntuales. toca Por ahí no va por el una- spoiler, sino que toca temas psicológicos importantes como el suicidio, exactamente. la depresión y eso que Sí, yo creo que, bueno, eso también, si se le atreven a Murakami, esténse fuertes o sepan pedir ayuda. Muy totalmente, importante porque eso. es difícil de leer. Yo me llevo mejor con los cuentos de Murakami. Los cuentos de Murakami son Los cuentos de muy Murakami, lindos. si quieren empezar por ahí con Murakami, Claro. es mejor empezar por sus cuentos. cuentos. Uno de los últimos que salió, que salió una peli también, Maneja mi auto, Ah, de sí, Michael, Karen que es McCarr. un cuentito y han hecho una Y peli de que 3 es una- horas. Y que No, es no, una canción de los Beatles, nuevamente. Exacto. Y hombres y Hombres y mujeres, mujeres, hombres sí, y mujeres, sí, sí. y el primera persona del singular. Ah, sí, Ese lo recomiendo porque tiene unos cuentos maravillosos. muy lindos. Sí, los cuentos son muy Y de Banana fantásticos. Yoshimoto, Kitchen. Kitchen, Kitchen. sí, este es su, Bueno, el que manga, es su el manga, novela de bravo. debut, sí, es su novela de debut y también me Su gustaría bestseller. destacar, hay unos muy lindos ahora, hermosos, y para los que aman a los gatos, como el grupo de acá. Natsume Soseki, que tiene uno de gatos. Y después, bueno, el gato que venía del cielo de Takashi Hiraide. Y el gato que amaba los libros, que salió hace Ese poco, salió hace poco. es muy lindo. Y bueno, acá los chicos están leyendo la biblioteca de las nuevos comienzos, que Hermoso, también es hermosa, sí, de re lindo. Michiko Osamu. Me encantó. Y después, chicos, nos podemos meter hasta en el manga. Que es- Y de hecho podemos hablar del Yurei, que es el terror japonés. El terror japonés. Que Sí, porque es- tiene muchos subgéneros, la verdad. Es Sí. increíble. Bueno, del manga podemos mencionar a Akira Toriyama, ¿no? Dragon Ah, Ball, sí, padre de bueno. Dragon Ball. Y bueno, y Chiro Oda que la rompe con One Piece. Con One Piece. Y bueno, ¿cuántos otros, no, Fede? Que otro tenemos, y por eso justamente me trae la esto a colación, lo que es la parte de Junji Ito, para mí con su novela, que es tremenda, que es Una Uzumaki, serie ahora, una serie Claro. animada, algo tremendo. que es Uzumaki, todo en el mismo lugar, esos espirales que aparecen para volarte la cabeza, también un manga para estar preparado porque te llevan Te como... revuelve la panza, sí. Sí, 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 Revuelve sí. la panza, es así, revuelve la Tiro un dato, Junji Ito, antes su profesión, lo que le gustaba era dentista. Así que... Qué loco eso, Nadie ¿eh? va al dentista del chabón. Sí, O sea, nadie va tienen al alguna, me parece que algunos traumas lo han canalizado por ahí y otro por la escritura. Y si van al dentista, les recomiendo que le pregunten si conocen a Junji Ito. Claro, de paso. Si les dice que sí, se va. No, genial, Me genial. Un gustaría guito hacer para una- empezar a leer. Dado que estamos tocando este tema que es como complejo de la literatura japonesa, como una acotación es si les gusta, les llama atención alguno de estos autores que hemos nombrado, de Palsea, y no les suena porque por ahí no entendemos del audio, consúltenos en el Sí, post vamos a de Instagram, en el todo, post de toda la Spotify, información nos la vamos a dicen, dejar en che, las ¿cuál redes. era? Y Sí. les respondemos Nos dejan todos los mensajes. autores que se han nombrado acá, o el que a ustedes les interesa. Tal cual. A mí me toca ahora, vamos otra vez, vamos a volver un poco Hacemos una a reversión. lo que es sí, un poco de la literatura occidental, de Bien. este maravilloso viaje por el Japón. Nos Por quedamos el- con Bueno, a mí yo voy a hablar un poco sobre lo que es la novela histórica. Mira. Pero la novela histórica como Biografía. género, claro, pero porque hay dos tipos de novela histórica, que más o menos lo estuvimos hablando recién. Una que es la novela de ambientación histórica, que esta es como que atraviesa todos los géneros, por ejemplo las que decíamos de Jane Austen, bueno, Exacto. las de Bridgerton, Las de todas romance. estas exactamente, que están ambientadas, pero son historias y personajes ficticios. Que no hacen referencia a nada, ningún suceso. Exactamente, que sigue siendo igual que la literatura, digamos, el resto, pero con una ambientación más histórica en el pasado. Y está la novela histórica, que es la que se refiere o se basa en personajes y hechos reales. Pero más que nada, por ahí lo que se entiende más por novela histórica es Más antigua. más antigua, Claro, exactamente, que desde el explora en presente. épocas
pasadas, digamos. Exactamente. Este género, bueno, nace principalmente en el siglo XIX, en el marco de lo que fue el romanticismo. Por ejemplo, bueno, el primer autor que se identifica con la novela histórica es el escocés Walter Scott, que bueno, que sus primeras novelas fueron ambientadas en la Edad Media, con personajes de la Edad Media basadas en documentación histórica e investigación, que eso es lo que tiene la novela histórica. Está todo basado puramente en eso. Exactamente. Sí. Por eso también a veces hay ciertas controversias, ¿no?, que escuchamos cuando se hacen representaciones de personajes o hechos reales, un poco no como reversionadas por el autor. Entonces ahí se discute, ¿es novela histórica? ¿No es novela histórica? ¿Hasta qué punto lo es? ¿O es de ambientación histórica? O sea, hay como un debate siempre que salen, sobre todo en algunas más renombradas. Después, bueno, tenemos por ejemplo una de las más populares que es Ivanhoe, que es una novela que transcurre en la Inglaterra del siglo XII, por ejemplo. Que bueno, fue cuando la época en la que los normandos de Francia invaden Inglaterra y bueno, cambia todo el sistema cultural político inglés. Impresionante. Bueno, después tenés otros autores, por ejemplo, Víctor Hugo, también, bueno, Pushkin y Tolstoy, que son los rusos, que son fantásticos, fantásticos. Y bueno, después tenés, por ejemplo, Flaubert, el Gustave Flaubert. También, por ejemplo, uno de los más conocidos de la actualidad es Humberto Eco con El nombre de la rosa. También, que también es una novela que es hiper compleja. Con El conde de Montecristo. Exactamente, que también hermoso. está más bueno, claro. Claro, bueno. Completamos con la novela de Charlie. Es que viste tu librito que vos contabas en el episodio anterior, el amarillo, feo, sí. O sea, a duras. Bueno, en mi casa había un conde de Montecristo en esas condiciones. En esas condiciones, parece que todos están igual, corren con lo mismo. Y yo lo veía y editorial. Claro, y era la versión completa, chicos, era la versión, no era un resumen enorme. Decía, y la primera vez que lo leí, lo terminé de leer y lo empecé a leer de nuevo porque me gustó tanto. Pero es tan largo, es tan bien, completo. Tantos personajes que dije, no, tengo que volver porque hay algunas cosas que no recuerdo. Claro. Bueno, y también, por ejemplo, otros que han salido también más o menos en la época contemporánea es Soldados de Salamina, de Javier Cercas, que habla un poco, tiene varias novelas históricas. Una de las más conocidas es esta, que habla de la época griega. Y después está, por ejemplo, otro autor que ha tocado es Arturo Pérez Reverte, que ha tocado, por ejemplo, El Cid, que fue una de sus novelas históricas de las últimas, que habla del Cid campeador. Y bueno, y también hay otros, por ejemplo, Robert Graves con Yo Claudio, que es más de la época romana. También hay uno que salió, un autor creo que se llama Marcos Pichón, me parece, que es una novela que se llama El asesinato de Sócrates. Mirá, muy buena, que tiene tintes así, si bien es novela histórica, tiene tintes también de drama, hasta un poco de detectivesco, exactamente, que habla justamente de los últimos años de Sócrates y por qué termina siendo asesinado, ¿no? Entonces, la verdad que la novela histórica lo que tiene es eso, que no, o sea, más allá de que tiene un poco de fantasía, porque para obviamente hacerla más atractiva a la novela, le tienen que agregar personajes, tienen que ser vendibles. Exactamente, o sea, es como que también tapan los ciertos huecos de la historia que por ahí son difíciles de corroborar, entonces se guían un poco no solamente por la documentación, sino también, por ejemplo, por la tradición oral, ¿no? Bueno, que fue lo que pasó, por ejemplo, con Sócrates, ¿por qué lo asesinaron? Entonces ahí como que los escritores rellenan esos huecos y además van añadiendo condimentos, pero la base de la novela histórica es esa, que se tiene que mantener, tratar fiel, exactamente, dentro de los parámetros históricos documentados que han pasado, ¿no? por la historia de la humanidad. ¿Existe algún autor argentino destacado en eso o...? Santiago Ponteguillo, que es español, creo, que tiene unos libros de una cosa que de muchas páginas. 5 toneladas de históricos, está muy bueno, está muy de moda.
Bueno, hay una autora. Claro, sí, pero él tiene pero tiene un estilo. Pero Andahasi es una reversión lo que tiene. Ahí me acordé de Andahasi, que es El Conquistador. Es la reversión de América yendo justamente a Europa y encontrarse con la cacería de brujas, con Los amantes que es la historia de los abuelos de plena guerra, y El Anatomista. El Anatomista es genial. El surgimiento de la medicina. Bueno, El Anatomista es muy bello para leer. Es buenísimo. Ahí. Florencia Canales, ahora lo acabo de ver, Pecadora se llama el libro, está basada en la vida de Camilo Borman, que ella es una novela de por sí. Exacto. Que han hecho series, películas, sí, sacó otra que se llama El Diablo, que es de un prócer que Tremendo. Era funable, dirían los adolescentes. Cancelable. Bueno, de hecho Camila Borman, volviendo un poco a eso, ha sido varias veces en varias novelas, varias autoras la han contado su historia, porque es una historia tan linda, o sea, linda y trágica a la vez, que ha dado como para mucha tela para hacer maquinando. Totalmente. Me interesantísimo, Nico. Felicitas Guerrero, que creo que es de Cáceres, que es la historia de Felicitas Guerrero también. Buenísimo. Bueno, a mí me gustan muchos géneros, pero bueno, decidí hablar de la ciencia ficción. Porque es algo que me gusta, porque como estoy en la onda filosófica, como en el capítulo anterior, la ciencia ficción es un género literario que se caracteriza por explorar mundos imaginarios, tecnologías avanzadas, conceptos especulativos, que hacen que la historia, traen historias del futuro, o futuros cercanos o lejanos, futuros distópicos, realidades alternativas que te permiten explorar por ahí si las cosas que estamos haciendo en el mundo actual no van a detonar en una historia, en una distopía en un futuro. Para hacer un resumito, las características generalmente son la exploración espacial, viajes en el tiempo, inteligencia artificial, evolución humana y demás. Es un género que entretiene, que está buenísimo, desafía al lector a reflexionar, como decía, y a sacar conclusiones sobre el impacto de las tecnologías, por ejemplo, en las cosas éticas, en la filosofía y demás. Hay autores, miles, para ser dulce. Unos poquitos. El primero de todos. El primero de todos, no sé si es el primero, pero es Julio Verne. Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo, H.G. Wells, la máquina del tiempo, La guerra de los mundos, y más contemporáneos por ahí, Asimov, Yo Robot. Uno que les recomiendo que lo tienen que leer, que es Futuro Fantástico, es un ensayo. Es un ensayo como de los años 40 y habla de la época de ahora. O sea, de ahora, del Zoom. Te cuenta todo. Por Zoom. O sea, de la educación vía internet en los años 40, una locura. Mis favoritos, que uno es Philip Dick, que el famoso Blade Runner. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Herbert Frank, Duna, que se recomiendo porque salió la peli y la rompe. La rompe la peli. Ahí vos sabés la peli de los años 70 la rompió también. Pero es exquisita. La rompió. Pero la de ahora, a mí me cuesta, me cuesta esa reversión, me está costando mucho. Dale una oportunidad. Dale que se puede. Y bueno, Morgan Richard, que es otro de mis amores, con Carbono Alterado, los recomiendo. Ardel Carbon, tremendo, también está la serie, en Netflix. Qué buena serie. Sí, creo que son 2 temporas, me parece, Ardel Carbon. La recomiendo. Exquisita también. Un bombonazo. Totalmente. La van a pasar muy bien. Público femenino. Bueno, en realidad, para cualquiera. Para el que le guste la belleza. Para cualquiera. Pero bueno, puntualmente lo que me gusta de la ciencia ficción es eso, que te hace pensar en futuros que quizás vayan por caminos medio raros o que nos ayuden a tratar de pensar el presente de otra manera. Otra cosa que tiene la ciencia ficción, por ejemplo, también va de vuelta a englobar al anime, al manga, Ghost in the Shell. Tremendo. O sea, el anime, y que habla justamente de toda una movida política, de cómo se puede llegar a
trastornar el mundo si lo manejan, no sé, las corporaciones que tenemos ahora, o sea, es muy loco, pero te lleva a reflexionar el presente que estás viviendo y el futuro que vas a querer. Más luego. Es muy autocrítico en realidad la ciencia ficción. Sí. Lo que nos plantea. Es que claro, se basa también en eso, un poco en hacer crítica del presente a través de una narrativa ambientada en el futuro. Y también un poco de proyectarse cuánto vamos a evolucionar o en qué podemos evolucionar. Claro, o sea, cómo vamos a avanzar como humanidad. Porque ponele, ahora está Don Elon Musk poniéndole un chip a un chabón en la cabeza. Ya está el primer Neuralink. Y el carbono alterado, o sea, sacabas genial. una ficha de acá donde iba la conciencia y se la ponías a otra La persona no moría. No moría, No moría la persona. loquísima. 1984 de También, de Orwell. También. Bueno, los clásicos, 1984, ¿cómo se llaman? Fahrenheit 4. Fahrenheit, Ay, sí. Dios. La guerra, Un Mundo Feliz. Sí. Igual, Adri, Úrsula Le Guin también. Úrsula Le Guin. no dejen de ver Altered Carbon, porque Hermoso. me ha traído, Sí. justamente me ha traído una serie que para mí Sí. me marcó muchísimo. Yo Yo no no lo pude sé, leer, no, pero la no, serie La serie, el primer libro es la primera temporada. de la primera El temporada. segundo libro, la segunda temporada es una flashada. Ah, mira, listo. Bueno, pero está buena. Es la primera que temporada. termina la primera temporada, así que Es que ahí la tendría que haber primera temporada. Bueno, no spoilemos más, no spoilemos más. No, pero Sí. lo que dice. Duna son 9 libros. A ver, como Fundación de Asimov, que Sí, salió la serie sí. también. Las las leyes de la robótica. Tremenda. Sí. Y bueno, Blade Runner, que está basada en Philip Dick. Tremendo. Me leen ciencia ficción. Che, qué lindo género. Pero no me quiero ir porque me acabo de acordar que la parte que había mencionado Ana en un principio de teatro también me trajo algo que me gustó mucho de un autor que se llama Alejandro Casona. Ay, Y el- prohibido suicidarse en primavera. Sí, pero claro, pero yo lo torné a la parte más de misterio, más de suspenso, que es La barca sin pescador y La dama del alba. Así que eso también otro para que pueda. El teatro es genial cuando se le dan esas vueltas. Vamos con el teatro donde. Estamos para Sí, hablar de teatro. estamos para el teatro. Igual todo esto que hemos dicho. Sí, toda la info, autores, lo vamos a dejar. Y bueno, y déjennos las recomendaciones Recomiéndennos. lo que han leído y demás. Y recomiéndanos de qué les gustaría, de qué otro género les gustaría que charláramos. Sí, podríamos hacer una medición de género, ¿no? Algunos en el tintero. Sí, han quedado fantasía, chicas. Y la novela Fantasía. Tolkien, escúchame, Tolkien me está mal. Sí. Ay, sí. Fantasía paranormal, fantasía. Acá está, entonces. Tengo para Policial. Sí, autoayuda, por favor. Sí, autoayuda. Bueno, está entonces decretado que habrá una nueva parte también Sí. de este capítulo. No sabemos cuándo. Ustedes escúchennos Y se van a para enterar. enterarse. Así que gracias por seguirnos Gracias por escuchando. eso. Bueno, la literatura es muy apasionante, así que bueno, Nico, Ahí ¿dónde nos vamos. pueden escuchar? Bueno, nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify, Amazon y ahora nuevamente repetimos YouTube. YouTube. Ahí en nuestro nos canal. pueden escuchar en nuestro canal de YouTube Bibliothings, las tres se llaman exactamente igual. ¿Y en qué redes nos Y pueden nos seguir? van a seguir en nuestras redes de Instagram, Facebook y X. Nos pueden seguir ahí, nos comentan, nos ponen me gusta, nos comparten y nos sugieren con sus amigos. ¿Y dónde estamos? Estamos emplazados en la Plaza Independencia, corazón de Mendoza, en el ECPI, Espacio Cultural Plaza Independencia, donde está el Teatro Quintanilla, el Museo de Arte Moderno y la gloriosa Biblioteca Tudela, donde transmitimos todos nuestros episodios. Y agradecemos nuevamente al municipio y a ustedes por escucharnos. Eso. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Chao.